como parte de la metodología que vamos a utilizar, igual me pescaron con una gripa, pero no importa, estoy muy bien, ¿verdad? Pero parte de la metodología que vamos a utilizar cuando sea el tiempo de leer las citas bíblicas es ver si algunas personas voluntarias, ¿verdad? Conforme se van encontrando las citas, se van diciendo. El tema de hoy es para que lo disfrutemos. Entonces, una de los lineamientos que quiero dar, como vamos a utilizar en un inicio varias citas bíblicas, es que todos busquemos la cita, pero si cuando alguien la encuentra y la va a empezar a leer, no la ha encontrado, entonces deje de buscarla y póngase a escuchar lo que la persona va a leer. Igual, la participación de quien lee es voluntario solo con la indicación, como dijo el padre Arturo, de que active su micrófono y pueda entonces hacer la lectura. Pero vamos a disfrutar el tema, vamos a ir despacito. Esperamos que dentro de todos los conocimientos que tenemos en relación a la tercera persona de la Santísima Trinidad, hoy salgamos con tal vez 2 o 3 temitas nuevos que no conocíamos. ¿Y de qué sirve esto? Sirve para que nosotros podamos ir conociendo más profundamente a la persona, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Recordamos, mis queridos hermanos y hermanas, que el padre George decía en su tiempo, hoy en día, gracias a Dios, sí ya se habla más del Espíritu Santo. En su tiempo decía, 1910, 1915, que el Espíritu Santo era la persona desconocida de la Santísima Trinidad. Le daba esa connotación porque muy poco se hablaba del Espíritu Santo, muy poco se oraba en relación al Espíritu Santo. Entonces podemos entender nosotros que cualquier cosita que añadimos a nuestro conocimiento personal sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad nos sirve para ir conociendo más a esta persona. Es como cuando llegamos nosotros a la secundaria y vimos a nuestros compañeros. En un primer momento, el primer día de clases, los vimos, pero no podría entenderse por eso que los conocimos. Hasta después de que pasan los 3 años de secundaria, un poquito conocemos a los compañeros porque vamos identificando su manera de pensar, su forma como habla, la manera como trata a sus otros compañeros, etcétera. Va dándose a conocer esta persona y después de los 3 años podemos decir, a diferencia del primer día, ahorita te conozco un poco más. Pero esto de conocer a una persona no es algo que se agote en un momento. Tenemos que ir reconociendo que es un trabajo de toda la vida. Es entonces, ¿verdad? Que hablando de esto, vamos a empezar la temática desde un punto de vista de cómo en la historia de la salvación se ha trazado, ¿verdad? El conocimiento, se ha ido revelando Dios para darnos a conocer a la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, al Espíritu Santo. Podemos nosotros decir, primero que nada, mis queridos hermanos y hermanas, que la forma como aprendimos de la Trinidad es por medio de 3 fuentes de revelación cristiana. La revelación cristiana, nosotros en la Iglesia Católica tenemos 3 fuentes concretas de cómo Dios se ha ido revelando, cómo se ha ido mostrando, cómo nos ha ido enseñando todo. ¿Y cuáles son esas 3 fuentes? La primera de ellas es la Sagrada Tradición. En la Sagrada Tradición están todas aquellas experiencias y acciones, convivencia, la forma como Dios se fue mostrando a nuestros primeros hermanos en la fe. Entendemos, por ejemplo, a Abraham, ¿verdad? Que entendemos de él que era una persona de fe. Pero es una cosa muy importante empezar a ver que Dios se va mostrando en la historia no de un solo, ¿verdad? No como quien se muestra, ¿cómo les explico? Ya, aquí estoy, sino que se va dando en un proceso de siglos y milenios. Podemos decir que el desarrollo de estas 3 fuentes
de revelación hasta el día de hoy nos llevan más o menos, por lo menos sus 3.500 años de historia. Póngale atención, 3.500 años de historia. Entonces, la Sagrada Tradición fue lo primero que comenzó, tanto para la escritura del Antiguo Testamento como posteriormente la escritura del Nuevo Testamento. Podemos entender nosotros, entonces, que en esta sagrada tradición se van desarrollando dinamismos, relación, actividades entre Dios y su pueblo, se van desarrollando acciones, se van desarrollando todos estos elementos en la historia que le van permitiendo al pueblo reconocer que Dios está ahí caminando con ellos. Y esto es un proceso de cientos de años, ¿verdad? Como dijimos, estamos hablando por lo menos de 3.500 años de historia. La otra fuente de la revelación de la Iglesia Católica, la primera, la Sagrada Tradición, la segunda, la Sagrada Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, llegan momentos, primero en el Antiguo Testamento, en que las personas que están experimentando esta cercanía de Dios, esta salvación de Dios, esta eficacia de Dios que se va revelando a través de ciertos eventos, de ciertas personas, va dando y va dando pie a que las personas digan, esto es demasiado importante, tenemos que empezar a escribir. Y de ahí empiezan a escribirse eh, aquellos hechos, aquellas circunstancias que en la historia ocupó tanto tiempo y que se iban desarrollando. Me falta decir un aspecto muy, pero muy importante. Esas acciones, esa relación con Dios y su pueblo, va generando con el tiempo elementos simbólicos, va generando prácticas, va generando tradiciones, va generando costumbres, va generando hechos que el pueblo va reconociendo que son acción divina. Y entonces estas costumbres y estas prácticas y todas estas circunstancias empiezan a dar cabida a algo importantísimo, que son las prácticas de la fe. Nosotros vemos que los judíos, estamos hablando del Antiguo Testamento, tenían prácticas muy concretas que fueron desarrollando con el tiempo. Por ejemplo, podemos ver el libro del Deuteronomio y reconocer cómo se fueron escribiendo al detalle elementos que ellos consideraban sagrados, pero sobre todo que eran revelación del único Dios divino, de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento todavía no está la visión de la Santísima Trinidad. Ya Dios poco a poco ahí nos iba revelando, ¿verdad? Antecedentes, formas que poco a poco se iba entendiendo que Dios uno eran tres personas. Pero eso es un proceso lento. De ese proceso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, llega el momento en que el pueblo empieza a escribir estas cosas. Y esa es la Sagrada Escritura, segunda fuente de revelación divina. La primera, Sagrada Tradición; la segunda, la Sagrada Escritura; y la tercera es el Sagrado Magisterio. Porque siempre, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay quien le tocó, ¿verdad?, interpretar esas verdades de fe. En el Antiguo Testamento nosotros escuchamos de los fariseos, escuchamos, ¿verdad?, de los escribas, escuchamos de los sacerdotes, etcétera. Eran personas que estaban por su forma, por su ministerio y por su formación encargados de interpretar todos estos aspectos que se vienen dando en los años, en la historia. El Sagrado Magisterio, obviamente, mis queridos hermanos, en la Iglesia Católica actual está constituido por el Papa, los obispos, los sacerdotes. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que esas tres fuentes importantísimas donde Dios se va revelando en la historia, las vuelvo a repetir: Sagrada Tradición, Sagrada Escritura, Sagrado Magisterio, permitieron en el proceso de 3.500 años, estoy poniendo ese número, ¿verdad?, de una manera muy espontánea, pero sí, más o menos 3.500 años, nos han dado a conocer a nosotros, porque estamos en la actualidad, en 2024 de nuestra era, nos han dado a conocer todo lo que sabemos de nuestra querida fe, de nuestro tesoro que es nuestra fe. De las revelaciones, Dios mismo se ha revelado, lo entendemos como Trinidad.
Y entendemos nosotros que en el proceso de esa revelación llega un momento culmen que ha sido el clímax, mediante el cual se revela, se revela Dios a sí mismo de la manera más y más excelsa, de la manera más magnánima, con la venida de Jesucristo. O sea que ya con la venida de Jesucristo, el clímax de la revelación se ha dado. Porque nadie nos va a poder mostrar, ni un profeta, ni un sacerdote, ni el papa, ni los antiguos reyes como el rey David, ni los antiguos profetas como el profeta Isaías. Nadie nos va a mostrar la revelación de lo que Dios quiere decirnos mejor que Él mismo en la segunda persona de la Santísima Trinidad. De tal manera que nosotros ya hemos llegado al culmen de esa revelación con la venida de Jesucristo y tenemos ya 2024 años de historia más en la que venimos siguiendo, profundizando y tratando de entender a nuestro Dios trino, ¿verdad? Y lo que Él revela. Y si hablamos de todo lo que se ha generado en tradiciones, prácticas, formas de vivir la fe, imagínense ustedes, ¿verdad? Todo lo que ha crecido la iglesia con su vida, con sus formas, las formas como se concreta en África, las costumbres en Haití, las costumbres en Costa Rica, las costumbres en Colombia, etcétera. Es una riqueza inmensa y todo lo que nos va revelando Dios. Tantos libros, pero sobre todo a partir del libro de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos, ¿verdad? Tanto, pero tanto desarrollado en la historia. Este proceso es maravilloso, mis queridos hermanos y hermanas. Partiendo de esa plataforma, podemos entender que Dios entonces se ha revelado, se ha mostrado, nos ha indicado tantas cosas hermosas que nosotros hemos acogido y que son precisamente la que nos da base, precisamente, para lo que entendemos hoy en día, para vivir con más intencionalidad, con más conocimiento y con más amor nuestra querida fe. Entonces, hermano y hermana, para que ya no solamente el padre Edgar esté hablando, les vuelvo a repetir, por si se han integrado algunos en este momento, vamos a mencionar, ¿verdad? Ya dentro de poquito, algunas citas bíblicas. Entonces, la manera como vamos a trabajar es que si alguien ya tiene la cita bíblica en su Biblia, lo menciona, ya la tengo, y entonces la lee, pero si yo sigo buscando, ya dejo de buscar y me dedico a escuchar la cita bíblica. ¿Les parece? Vamos a hacerlo todo, como dijimos, despacito, vamos a disfrutar. Bueno, empecemos a ver un poquito y a grosso modo, porque son 3.500 años de historia, no sean muy exigentes conmigo. Vamos a ver un poco el hilo conductor de Dios Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, en la Sagrada Escritura, de cómo se llega a plasmar en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura la presencia del Espíritu Santo en los siglos de historia, en estos 3.500 años. Vayámonos entonces al primer antecedente. Podemos ver nosotros que los primeros significados que son antecedentes en el pasado, todavía no se entendía que era el Espíritu de Dios ni el Espíritu Santo como persona, pero se entendía que existía algo que venía de Dios. Algo que venía de Dios es cuando encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra Ruá. El significado de la palabra Ruá. La palabra Ruá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tiene su raíz lingüística en el hebreo, ¿verdad? Esta raíz proviene, ¿verdad? De ruach, que es viento o aliento. El primer sentido que nos da a nosotros a conocer la presencia del Espíritu Santo en la historia, de manera muy primitiva, el primer, ¿qué sería? La primera sensación, el primer significado, la primera, pero obviamente pero muy sencillo, de lo que implica y llega a ser el conocimiento, muchos años después, del Espíritu Santo, es cuando se le determina como ese viento, como ese aliento de Dios. Este significado
la relación entre el aliento de Dios y el concepto de espíritu divino en las escrituras del Antiguo Testamento era algo muy, pero muy normal, ¿verdad? Ese viento suave en los más antiguos textos, ¿verdad? El hombre antiguo tenía como un sentido de misterio. Para el hombre antiguo, el viento tenía como un sentido mistérico. Y no solamente hablo de los hebreos, hablo en general de los pueblos. De hecho, había muchos pueblos que consideraban al viento su dios, una deidad, entre muchas deidades. Pero obviamente los israelitas, los hebreos, como son monoteístas, consideraban al viento como un instrumento ejecutor de los designios saludables de Dios. Vea qué bonito. Consideraban al viento como un instrumento ejecutor de los designios saludables de Dios. Qué bonito concepto. Cuando yo lo escuché por primera vez, me tocó un poco el corazón. Entonces, la ruá, este viento, este soplo, la ruá, representa una poderosa fuerza natural de que el Señor se servía en momentos decisivos. O sea, este viento representa una poderosa fuerza natural de que Dios, el Señor, se servía en momentos decisivos. Y aquí es donde vamos a empezar a ver algunas citas bíblicas para que podamos entender un poquito más esto que yo estoy diciendo. Pero recuerden, son los primeros vestigios que si seguimos el hilo conductor de estos primeros vestigios, vamos a llegar al momento en el clímax cuando Jesús nos habla de la persona del Espíritu Santo. ¿Verdad? Estos son los primeros antecedentes, 3.500 años antes, cuando el ser humano todavía no comprendía mucho lo que Dios iba revelando y todavía no lo comprendemos, lo comprenderemos hasta que lleguemos al cielo, pero sabemos un poquito más. Entonces, veamos algunos ejemplos en la Sagrada Escritura de lo que yo estoy hablando. El primer ejemplo, y ahí les pido entonces con su Biblia en mano, porque hoy era requisito tener la Biblia en mano para ver quién no es competencia. Y ya saben que si yo la estoy buscando y alguien la encuentra y empieza a leer, dejo yo inmediatamente de buscar para concentrarme en escuchar. Es Génesis 8.1, por favor. Entonces, si alguien busca Génesis 8.1, le vamos a poner atención al elemento del viento, de la ruá, la brisa suave o la brisa fuerte, porque es precisamente ese viento que identifica, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo en nuestros antiguos pioneros de la fe. Génesis 8.1. El primero que lo encuentra dice, ya lo tengo y vamos a escucharlo. Génesis Ya lo 8. Ya lo tienen. Muy bien. Todos dejamos de buscar y le vamos a poner mucha atención a esta cita bíblica. se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia del cielo. Poco a poco retrocedieron las aguas sobre la tierra al cabo de 150 días. ¿Sigo, padre? No, ahí estamos. Hizo que el viento soplara sobre la tierra. Dios, vean, la palabra viento. Usted dirá, bueno, qué casualidad, ¿no? No, 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 nada de casualidad. Era una palabra utilizada con mucha intencionalidad para hablar de esa poderosa fuerza natural que cumplía con los designios de Dios en momentos decisivos. ¿Ok? Por ahí vamos. Se consideraba el viento como un instrumento ejecutor de los designios saludables de Dios. Seguimos entonces cerrando la idea. Vamos con Éxodo 10:13. Éxodo 10:13. Ya lo tengo. ¿Alguien la tiene ya? Sí. Entonces todos dejamos de buscar y ponemos atención. Éxodo 10:13. Dice, extendió Moisés su bastón sobre Egipto, y el Señor hizo soplar sobre el país el viento del este todo aquel día y aquella noche. Al amanecer, el viento del este había traído la langosta.
¿Continúo? No, ahí estamos. Ok. Entonces vemos el viento del este, mandado por Dios, o sea, un instrumento ejecutor de los designios saludables de Dios. Éxodo 14:21. Ahí mismo, Éxodo 14:21. Cuando alguien lo tiene, me avisa. Éxodo 14:21. Se va a Yo, repetir, no importa, ¿eh? yo lo tengo. Ya lo tenemos, dejamos los demás de buscar y vamos a poner atención a la cita bíblica. Éxodo 14:21. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Se Bueno, dividió. entonces Ujú. ahí vemos, Ahí. ¿verdad? Queridos hermanos, hermanas, nuevamente, al viento actuando como instrumento ejecutor de los designios saludables de Dios, instrumento, fuerza poderosa de la que el Señor se servía en momentos decisivos. No es casualidad de que esté sonando viento, 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 viento. Vemos que entonces esos son los primeros antecedentes en la historia, en el proceso histórico, y por eso muchas veces los teólogos dicen, es que el Espíritu Santo es el Ruah o la Ruah, el concepto adecuado, la Ruah. Y entonces ya usted podrá decir, la Rúa, primera forma como Dios se iba mostrando en su persona de Espíritu Santo, ¿verdad? Y poco a poco iba dándose más y más comprensión. Números 11:31. ¿Quién? ¿Quién sigue? Números 11:31. Números 11:31. Eh, yo, Muy bien, dejamos todos de buscar ajá, y nos ponemos a escuchar. Números 11:31. empezó a soplar un viento, venía de Yahvé. El viento venía del mar y arrastraba codornices, las que dispersó por el campamento y sus alrededores hasta un día de camino. Eso Ahí es lo que encontré yo. está muy bien, sí, sí, sí. Qué ricas Vale. las codornices. Yo qué fiesta se armó ahí con esas codornices en el desierto, ¿ah? Sí, Dios, bueno. viento que atrajo a las codornices y cayeron ahí. Vemos nuevamente la palabra viento, la ruá. El Señor se servía de la ruá, del viento en momentos decisivos para cumplir su voluntad. Seguimos, ve que no es casualidad entonces. Vemos cómo está utilizada la palabra de manera muy intencional. Vamos a Jeremías 51:10. Jeremías, profeta Jeremías 51:1, perdón. Jeremías 51:1. Jeremías 51:1. Jeremías 51:1. Ya lo encontré. Ok, todos dejamos de buscar y nos ponemos a escuchar. Jeremías 51:1, escuchamos. Así dice el Señor, voy a hacer soplar contra Babilonia y contra los habitantes de Lef Kamai un viento destructor. Ahí está, ¿verdad? Nuevamente, el viento, la ruá, palabra hebrea, ¿verdad? Palabra hebrea que expresa viento, una poderosa fuerza natural de que el Señor se servía en momentos decisivos. Nos vamos ahora a Oseas 13:15. Oseas 13:15. Oseas 13:15. Si alguien lo tiene, esto sirve de práctica de Biblia también. Ya Bueno, lo tengo.
Oseas 13:15, todos Ya lo dejamos de tengo. buscar. Sí, gracias. Sí, Todos dejamos de buscar y ponemos atención a la lectura de la cita bíblica. 13:15, ¿verdad? Sí, 13:15. Efraín creció más que sus hermanos, pero sobre él pasará el viento del este. El soplo de Yahvé subirá del desierto. Se secarán sus vertientes y se agotará su manantial. Consumirá su tierra y todas sus riquezas. Muy bien, gracias, ¿verdad? Entonces vamos viendo nuevamente el uso de la palabra la ruá, el viento, ¿verdad? Vamos ahora a uno un poquito más poético, del uso de la palabra. Génesis 1:2. Este está muy fácil. Génesis 1:2. Génesis 1:2. ¿La tienen? La tengo, padre. Vamos a escuchar, dice. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Ok, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. De hecho, hay traducciones pastorales que ya ni siquiera dice un viento de Dios, sino dice el Espíritu Santo se movía sobre el agua. ¿Ven? Pero la palabra que se utilizó o que se utilizaba era la ruá. Un viento de Dios se movía por las aguas. Gracias a Dios, usted tenía esa versión. Me imagino que es la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? La que tiene. Ujú. Sí, en la Biblia de Jerusalén. Correcto, porque si hubiera leído la latinoamericana, hubiera dicho el Espíritu Santo. Vamos entonces a Ezequiel 37:9, el última cita por ahora. ¿Por qué no la guardó? Ezequiel 37:9, vamos. Ezequiel 37:9, ¿la tenemos? Ezequiel 37:9. Ya la tengo. Muy bien, todos, por favor, todos dejamos de buscar. Ezequiel 37:9, ponemos mucha atención porque vean qué bonito lo que se va a dar aquí, lo voy a explicar. Vamos a ver. Entonces me dijo, profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu. Dirás al espíritu, esto dice Yahvé, espíritu, ven desde los 4 vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. Gracias. Ven, ahí vemos 3 elementos que se empiezan a conjugar, por ejemplo, ya en el profeta Ezequiel. Habla de aliento de Dios, o sea, el soplo de Dios, habla de la vida, porque está dándole carne a esos huesos secos, ¿verdad? Y habla del viento, tal como lo veníamos diciendo, la ruá, y habla del Espíritu de Dios. Si ponemos atención, ¿verdad? Todos esos elementos ahí conjugados todavía no implican el conocimiento de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Todo es referido y puesto en Dios Padre, o en Dios, el único Dios que en ese momento se conocía. Oh Israel, recuerda que Dios es uno, ¿verdad? Que Dios es uno. Y esa era la concepción. Entonces, el soplo, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, todos esos elementos son antecedentes ya en la historia de la salvación de lo que llegará a ser ya con Jesucristo la comprensión de la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu del Señor, ¿verdad? Elemento que también se menciona en el Antiguo Testamento, nos da a nosotros, ¿verdad? A entender elementos vamos a decirlo así, porque me estoy enredando yo mismo, disculpen. El Espíritu del Señor es puesto en el Antiguo Testamento en hombres para la salvación de su pueblo. Por ejemplo, ¿verdad? La virtud de Moisés, la fuerza de Sansón, ¿qué más? El embarazo, el quedar embarazada de Sara, por ejemplo, todos esos elementos extraordinarios
son por el Espíritu de Dios puestos en hombres concretos del Antiguo Testamento para mostrarnos el elemento de la salvación. Nuevamente, para mostrarnos momentos decisivos de la salvación. Leamos Isaías 61, del 1 al 15. Vamos, busquemos. Isaías 61, del 1 al 15. Me dicen cuando ya lo tenemos. Isaías 61, del 1 al 15, por favor. Ya, tengo, no sé. Ya lo tenemos. Dejamos todos de buscar, por favor, y pongámosle mucha atención a este elemento que viene aquí en Isaías, que nos va a dar a conocer un aspecto muy importante, ¿verdad? En Isaías, que después vamos a retomar con Jesucristo. Entonces, pongámosle demasiada atención, por favor. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de duelo. Les pondrán el sobrenombre de encinas de justicia, los que Yahvé plantó para su gloria. Reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los edificios caídos del pasado, restaurarán las ciudades en ruinas, las construcciones que permanecen por los siglos destruidas. Vendrán extranjeros a cuidar de sus rebaños y a trabajar en sus campos y en sus viñas. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé, y los nombrarán ministros de nuestro Dios. Ustedes vivirán a expensas de las naciones y se aprovecharán de su lujo, por haber sido tan grande su humillación y no haberles tocado más que los insultos. Su suerte se restablecerá. Recibirán en el país de ellos el doble de todo y nunca se terminará su felicidad. Pues como yo, Yahvé, amo la justicia y odio el robo y el fraude, les entregaré sin falta su recompensa y haré con ellos un contrato que durará siempre. Sus hijos se harán famosos entre las naciones y sus nietos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son una raza bendecida de Yahvé. Podemos quedar ahí, no se preocupe. Más bien, gracias. Sí. Yes. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos viendo aquí, ¿verdad? En Isaías, una idea bastante construida. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí. Sin embargo, recuerden que no estamos hablando del Espíritu Santo ahí todavía, en la concepción del pueblo de aquellos tiempos, ¿verdad? Sí es un antecedente de precisamente el Espíritu, ¿verdad? El soplo de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí. Recordamos que ese es el texto que llega a leer Jesús en la sinagoga cuando empieza su ministerio público, ¿verdad? Entonces, podemos ir entendiendo cómo se va mezclando, ¿verdad? Todos estos elementos para darnos una primera conclusión. Vamos a decir, en esta primera conclusión, que en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no es concebido como persona, sino como una fuerza de Dios, ¿ok? En todos los elementos que hemos visto, en todos los elementos que hemos leído, podemos ver que es una fuerza que sale de Dios. Y como dijimos, para cumplir en momentos decisivos los designios saludables de Dios. Es una fuerza, ¿verdad? De Él, de Dios, para cumplir su voluntad, en pocas palabras. Entonces, este primer dato nos da a nosotros a entender un poco cómo venía el proceso de comprensión, nos va dando a nosotros a entender cómo venía el proceso de cómo se iba mostrando en la historia en 3.500 años
la persona del Espíritu Santo. Pero vamos por esa etapa. Ahora vamos a adelantar un poco el cassette, porque no tenemos 3.500 años para poder seguir avanzando en este ritmo, ¿verdad? Adelantamos un poco el cassette, ¿verdad? Ahí nos vamos. ¿Se acuerda cómo suena la cinta cuando uno... Ahora no, ya no suenan así. Bueno, pero ahí va. Y nos vamos casi a unos, al siglo IV antes de la venida de Cristo. Vamos a adelantarnos hasta ese momento. El idioma que estaba predominando en esa área mediterránea de Asia, del Oriente Asiático, era el griego, y el griego que se le decía el griego popular o el griego koiné. Así es el nombre concreto es el griego koiné, el griego popular. Entonces, como esa era la lengua que se hablaba, como esa era la lengua que normalmente se utilizaba, se le empezaron a dar a todas las categorías del Antiguo Testamento sus equivalentes a el griego koiné, y obviamente el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, que era la lengua que hablaba todo el mundo, era la que se utilizaba en comercio, era la que se utilizaba para transacciones, la que se utilizaba en general. Por consiguiente, nosotros entendemos por qué es que el Evangelio en sus primeros escritos está escrito en el idioma del griego koiné. Y la traducción que se le dio a la Ruá en griego, ¿la Ruá en qué idioma estaba? Acuérdense, yo les dije En hebreo. en hebreo, Hebreo. en hebreo. La Ruá estaba en hebreo y en griego koiné, la traducción que se le dio a esa palabra que significa ese espíritu, ese soplo, que significa ese aliento de Dios, es neuma. Neuma. ¿Sí? Entonces la palabra neuma, ¿verdad? Que tiene su raíz lingüística en el griego koiné, viene de la raíz que significa soplar o respirar. Neim, soplar o respirar. Esta conexión fue fiel para no perder la tradición de cómo se venía desarrollando el concepto de Dios Espíritu Santo, que para ellos en ese momento, todavía antes de Jesucristo, estamos hablando del siglo IV antes de Jesucristo, era el soplo de Dios, ¿verdad? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Entonces, ya vamos teniendo dos conceptos en esta historia. Yo lo estoy diciendo muy rápido, pero allá han pasado sus 1.500 años, ¿no? Un montón de tiempo. Empieza a utilizarse esta forma, esta expresión, esta raíz lingüística para determinar a la Ruá, el neuma, ¿verdad? Y en el siglo IV, como esta lengua está confirmada en este periodo helenístico romano, y que era la lengua cotidiana, es la que constituyó los escritos oficiales del Nuevo Testamento. Entonces, si a usted le pregunta que en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento, ¿usted qué tiene que decir? ¿Cuál es el idioma? Koiné. Griego koiné, correcto. Griego. Era el griego popular, el del pueblo. No era el griego clásico que usaban Platón, Aristóteles, Sócrates. Era el griego koiné, el griego de la gente de a pie, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros precisamente, ¿verdad? Cómo en el Nuevo Testamento se da un proceso, obviamente revelado ya por la persona de Jesucristo, en donde se asocia neuma con la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Y por qué nosotros no le decimos neuma al Espíritu? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues precisamente que en el siglo IV, después de Cristo, ya después de Cristo, no antes de Cristo, San Jerónimo, que era un sacerdote ordenado dentro de la Iglesia Católica, teólogo y gran conocedor de lenguas, hace una traducción al latín, oiga, al latín de la palabra neuma, con todo su significado. ¿Y saben cuál palabra utilizó? ¿Saben? ¿Cuál? Spiritus.
Espíritus. Por eso nosotros le decimos Espíritu Santo. Cuando en latín llamamos al Espíritu Santo, usted no se acuerda de ese canto. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Usando el latín, estamos utilizando precisamente la palabra que San Jerónimo escogió después de un estudio que le costó toda la vida de él, o muchos años de su vida, para escribir una versión de la Biblia del Nuevo Testamento, en latín, y se llamaba la Vulgata Latina, en el siglo IV después de Cristo. Ya existían algunas traducciones, Orígenes, por ejemplo, había hecho pues la septena, ya se me olvidó el nombre, la septena, ya, ese se me fue el nombre, pero tantas cosas que a uno se le van a veces. Pero ya Orígenes tenía escritos, ya algunos pensadores tenían escritos, sí, ya habían algunas traducciones, pero la traducción oficial que acepta la Iglesia, no perfecta, pero la oficial de la que se basan muchas de las traducciones posteriores, es la Vulgata Latina de San Jerónimo, donde él escoge la palabra o el término spiritus para hablar del Espíritu Santo. Entonces, precisamente esta palabra spiritus para hablar del Espíritu Santo, ya en el siglo IV, recoge toda la tradición de lo que hemos venido hablando. Por eso hoy día un teólogo puede decir en una conferencia, el Espíritu Santo es la Ruá, el soplo de Dios. Lo puede decir claramente, por supuesto. O puede decir, como se dijo bastantes años después, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. También lo puede decir. Porque todos esos eran conceptos que estaban desde el pasado y que se fueron recogiendo en la historia, en ese hilo conductor donde la iglesia va determinando que eso es lo que va haciendo Dios en la historia y es maravilloso. Pero por supuesto, la definición más definitiva del Espíritu Santo es la que nos da Jesucristo, que como dijimos, Él nos muestra el clímax de la revelación, porque ya no puede haber algo más revelado por parte de Dios que cuando Él mismo se hace hombre y Él nos dice, el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y cuando yo me vaya, Él les enviaré al Espíritu Santo. Y cuando bauticen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda la teología del Espíritu Santo nos llega a nosotros de lo que implica el conocimiento de todo ese proceso histórico. Pero veamos algunas figuras de lo que define espíritus en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 17:25. No se me queden ahí dormiditos. Vamos, Hechos 17:25, por favor. Hechos 17:25. Ya lo tengo. Vemos, entonces, por favor, todos dejemos de buscar y vamos a poner atención a la lectura de Hechos 17:25, Nuevo Testamento, ya definido el Espíritu Santo como Spiritus, ¿verdad? Con todo el conocimiento de la tradición anterior, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo conocido hasta ahora y lo revelado por Jesucristo. Vamos a ver, escuchemos. Y su culto tampoco requiere objetos salidos de la mano del hombre, como si él necesitara algo, pues él da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. Vea, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, todavía lo define como aliento. Y usted dice, es el Espíritu Santo. Ok, es el soplo de Dios. Ya sé de dónde viene esa idea. Ven, lo importante, hermanos y hermanas. Ya sé de dónde viene esa idea. Esa idea viene desde el tiempo en que se definía como Ruá, soplo de Dios. Y hasta usted puede decir, si apuntó a las citas que hemos estado diciendo, aquí están las citas bíblicas del Espíritu como soplo de Dios, soplo divino. Principio vital que viene de Dios. Vamos a ver Juan 6:63, por favor. Juan 6:63.
Sí, Juan, el Evangelio de Juan, 6:63. ¿20 qué? No, Ya lo Juan, tengo, padre. perdón, Yo creo que ya lo tengo. Juan Sí, Juan 6, ya lo tengo. 6, ya la Juan, tiene. Juan 6. Vamos sí. todos a dejar de buscar y vamos a poner atención, por favor. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que le he dicho son espíritu y son vida. Vean, hermanos y hermanas, aquí una idea ya bastante sofisticada del principio de vida que viene de Dios. El espíritu es el que da vida. Las palabras, o sea, el logos, el entendimiento de Dios, ¿verdad? Que cuando la palabra se hace carne es Jesucristo, el que da la vida. Todos estos elementos aquí enfocados precisamente en esta cita de Juan, vean toda la experiencia que recoge. Si tenemos que decir, híjole, en un versículo está hablando de 3.500 años de proceso histórico y qué hermoso poderlo pronunciar en esa palabra, con esa palabra. Dios mío, estás aquí con nosotros, bendito seas, ¿verdad? Ven, el sentido de lo sagrado es conocer los antecedentes, de dónde viene cada cosa, y la profundidad de lo que significa y la profundidad a lo que nos llama. Vamos, Santiago 2:26. Santiago 2:26. Ya, padre, Ok, todos dejamos, por favor, de buscar y nos eh, vamos a enfocar a escuchar, porfa. porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces vean ustedes las comparaciones, las analogías que hace, ¿verdad? Espíritu, palabra, fe, obras. Vean ustedes, hermanos, solo con eso podríamos estar reflexionando toda una noche, ¿no? La comparación que hace espíritu con todo lo que hemos dicho y palabra, cuando llegó a ser escrita la palabra, y la fe con las obras. Concepto muy paulino, ¿no? A pesar de que aquí igual lo menciona Santiago. Vamos entonces entendiendo y profundizando. Me queda muy poco tiempo, como 15 minutos. Entonces, quiero dar para el tema, ¿verdad? Unas cuantas conclusiones. En relación al espíritu, también se enfoca de una manera muy antropológica o muy con el ser humano, muy ligada al ser humano, este, en varias citas bíblicas y podemos encontrar, por ejemplo, Juan 11:33, vamos, Juan 11:33, Juan 11:33, por favor. Juan 11:33. Ya, padre, Sí, todos dejamos de eh, buscar y vamos a escuchar, por favor. al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Ahí vemos nosotros la acción, el espíritu en Jesús. Vean qué hermoso, ¿verdad? Pero también vemos el espíritu en personas concretas. En María, por ejemplo, cuando ella es concebido por obra del Espíritu Santo, se llena del espíritu. Vemos el espíritu en Isabel, cuando ella también dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vemos que el espíritu, para yo también ir determinando algunos otros aspectos, arrebata. Vemos cuando los mismos santos, hermanos y hermanas, se habla de que, por ejemplo, San Martín de Porres estuvo en un lugar y en otro al mismo tiempo. Entonces son obras, acciones del Espíritu. El elemento de los cuerpos incorruptos es obra del Espíritu. El producto de los milagros es obra del Espíritu. Todas esas cosas que vamos viendo nosotros, ¿verdad? Tienen que ver con la gran tradición de hacernos amigos del Espíritu Santo, conociéndolo más, acercándonos a Él, reconociendo lo que Él ha hecho en la iglesia desde tiempos milenarios y cómo, ¿verdad? Esa presencia
de la tercera persona de la Santísima Trinidad está muy presente en nuestras propias vidas. Aquí yo quería entonces terminar la temática para dar unos momentos de que podamos hablar. Así hay alguna cosa, algún comentario, ¿verdad? Que para nosotros los trinitarios, el tema del Espíritu Santo no es un tema adicional ni un tema accesorio. Para nosotros los trinitarios estamos hablando de un tema muy vertebral, ¿verdad? De hecho está en nuestra doxología, Espíritu Santo santificador. El Padre George nos invitaba a que pidamos al Espíritu Santo muchas veces al día, pero muchas veces al día. En una ocasión le pregunté al Padre Denis que cuál sería la cita bíblica trinitaria que más nos identifica, según nuestra tradición como trinitarios, con el Espíritu Santo. Y él dijo, es aquella, más bien con la Santísima Trinidad, pero obviamente está implícito el Espíritu Santo. Él dijo, es aquella cita de Mateo 28, 18, 20. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso el Padre George dejó no solamente la indicación, ¿verdad?, de adorar a la Trinidad con nuestra doxología, sino que da un elemento hermosísimo y dice, todo bautizado es un apóstol. Y el bautismo es cuando recibimos al Espíritu Santo. Nuestra labor misionera está ligada de manera muy íntima a la acción del Espíritu Santo, porque ¿qué haríamos nosotros si el Espíritu Santo no está presente? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra acción si el Espíritu Santo no está presente? De tal forma de que podemos entender que el Espíritu Santo puede también de manera muy concreta usarnos como instrumentos. Tanto es así que uno de los posibles nombres que el Padre George pensó para nuestra comunidad en sus inicios era, antes de pensar en trinitarios, siervos misioneros de la Santísima Trinidad, pensó en otro nombre, servidores del Espíritu Santo o siervos del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, estamos ante una situación hermosísima y es precisamente abrirnos a la acción del Espíritu Santo, pedirlo constantemente, buscar la vida misionera, hacer el bien en el nombre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Si un día pasa sin que nosotros estemos llenos de ese fuego misionero y de esa acción misionera que se concreta en buenas obras, entonces creo yo que de alguna manera andamos un poquito perdiditos. Pero me parece a mí que aquí estamos en la lucha, todos los que estamos aquí. ¿Les parece? Estamos en la lucha. Claro, claro que sí, padre. Pues mis hermanos y hermanas, le voy a ceder un momentito entonces la palabra al Padre Arturo para que nos diga cómo funcionaría, si alguien tiene preguntas, si alguien tiene un comentario, si alguien tiene un elemento que quisiera clarificar más, ¿verdad? Yo ya me voy, no, no es broma. Es broma. Padre Arturo, por favor, le cedo para que usted nos dirija en este momento. Ya no está el Padre Arturo porque tenía otra reunión. Ah, está María Luisa. Ok. Entonces le cedo la palabra a María Luisa. Gracias, Padre Edgar. Pues es un tiempo que podemos aprovechar ahora para hacer las preguntas si han quedado algunas dudas, para compartir alguna experiencia o algún punto que quisieran compartir aquí en esta comunidad que estamos aquí reunidos ahorita. Lo pueden hacer abriendo el micrófono y compartiendo o a través del chat. Lo podemos leer y después podemos compartir un poquito. Y creo que Beli o alguien que ya quería compartir algo. Sí, bueno, buenas noches. Lo que quisiera compartir es que desde muy niña siempre he sentido la Santísima Trinidad en mi vida. Muy chiquita estaba yo y yo no entendía porque estaba muy pequeñita, muy chiquita. Estamos hablando de 3 añitos de vida y conforme fui creciendo y pasando el tiempo me fui entendiendo que esto es abrirse a la gracia de Dios, abrirse al Espíritu Santo y terminé de abrazar todo aquello con mucho más razón al cabo de los años, siempre conmigo en mi vida, pero
al cabo de los años, a través del padre Edgar Solano, el padre, a través del Ministerio Católico Música y Danza Trinitaria, donde él siempre pues nos motivaba a decir abrirse a la gracia de Dios, abrirse a la gracia de Dios en todo momento. Entonces, pues no es que en ese momento lo entendí, sino que me llené todavía cada vez más y es algo que procuro en mi diario vivir, estarlo compartiendo en los diferentes ámbitos donde yo estoy y pues también me imagino como todos ustedes, definitivamente soy testigo en mi propia vida y en la vida de otras personas cercanas y no tan cercanas, de verdad la acción del Espíritu Santo en el día a día. Es ese abrirse a la gracia de Dios. Y ya para finalizar, una vez una persona en un programa de Radio María, yo recuerdo que llamó y dijo, ¿qué es eso de abrirse a la gracia de Dios? ¿Qué es esto? Para poder entenderlo. Entonces yo en ese momento, mis palabras fueron, abrirse a la gracia de Dios es abrirse a la bendición de Dios, pero lo importante es que ya usted con esa inquietud de preguntarlo, ya está un añoro en su corazón para abrirse a la gracia de Dios, entonces únicamente pídalo para usted en el día a día y pídalo para, en ese entonces era para un hijo, un joven de ella. Creo que es lo que quería compartir, el abrirse a la gracia de Dios nos cambia completamente la vida, la visión totalmente. Y sentimos este amor tan grande, de este amor trinitario, de este Dios trinitario, y saber que lo que hablaba el Padre, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es esa persona que nos acompaña, que está ahí siempre, que opina, que nos guía, que, bueno, para no quitar espacio a otras personas, pero es así de sencillo. Abrirnos a la gracia de Dios es dejar que Él entre a nuestra vida y nos transforme y nos permita también ser puente e instrumento para otras personas y permitir en nuestra vida que otras personas toquen nuestra vida, nuestra alma, para nosotros también ir evolucionando, ir cambiando en lo que es necesario que cambiemos. Únicamente. Gracias. A ustedes. Beria nos está preguntando que si la cita de Mateo es capítulo 28, versículo 19. La cita de Mateo. Sí, sí. Mateo 28, 18, 20. Me imagino que la de Gracias. vayan y bauticen, ¿verdad? Mateo 28, 18, 20. Gracias, Padre Edgar. A ustedes. Y Ahí veo una ahora mano levantada. Elizabeth. Sí, Elizabeth, por favor. Hola, buenas noches, María Luisa, y buenas noches, Padre Edgar. Que Dios me los bendiga mucho y a todos los que estamos reunidos por obra del Espíritu Santo en esta noche. Sí, la experiencia mía, muy diferente a la que tuvo la persona anterior. Es curioso, yo de niña comenzaba a hablar con Dios y Dios y Dios, como que en la juventud ya fue o sea, yo creo que Dios me trajo así, como para cerrar el triángulo, digamos, primero, y como estaba hablándose exactamente en la Biblia, en el pasado, más que todo, Yahvé, ya después Jesucristo, y Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo, así ha sido el transcurso y el conocimiento mío, eh, y la experiencia con la Santísima Trinidad a través de estos años o sea, a través de toda mi vida. Entonces, de niña yo recurría hacia el Padre y considero que hay muchas personas hoy en día que están igual que yo en esos entonces,
porque ellos hablan de Dios, Dios nada más, no los, o Jesucristo, pero sí, como decía el padre George, dejamos como culto al Espíritu Santo y es el que y tenemos que estar con él todos los días. Entonces, a mí me fue trayendo la gracia de Dios primero para tener un contacto con él de niña, del Padre Celestial, en la juventud ya a Jesucristo como amigo, ¿verdad? Y en la edad madura, Jesucristo como mi amigo personal. Y ya ahora, digámosle así, ya en la edad tengo 64, ya en la de adulto mayor, este, esa unión perfecta, diría yo, porque solo el Espíritu Santo puede hacer eso en uno, penetrarse tan profundamente en mí que yo lo he podido percibir, eh, percibir incluso su soplo de espíritu, ¿verdad? Principalmente en momentos difíciles donde yo he tenido que mirar hacia el cielo y decir, Espíritu Santo, dame fuerzas y recibir de él las fuerzas instantáneas. Eso es un testimonio que tengo que dar porque en varias ocasiones, pero principalmente en una, yo le pedí a él, mirando hacia el cielo, Espíritu Santo, dame fuerzas eh, corporales para continuar, y él me ungió y de verdad seguí hasta terminar cuando él me dio esas fuerzas. Entonces, hoy en día, eso es lo que me ayuda a evangelizarle con las personas, pídale al Espíritu Santo. Se sienten agotados con nervios, y la segunda vez fue cuando yo tuve como nervios cuando hace 2 años que me dio el COVID, y entonces me dio tan fuerte que yo ya sentía como ganas de salir corriendo de la desesperación, exactamente una desesperación, una depresión terrible que yo sentía en medio de esa enfermedad. Y entonces yo comencé a cantarle al Espíritu Santo y me llegó la paz, esa paz que solo Él le puede dar. Entonces doy testimonio de eso, Padre Edgar. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Padre, una pregunta. Sí. En el Antiguo Testamento hablan mucho acerca de que Dios daba las revelaciones a Samuel, a Josué. Eso era el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando se habla en el Antiguo Testamento de Dios es porque solo de Dios se habla en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el proceso en que Dios se fue mostrando para llegar a ser concebido como Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es hasta el momento en que viene nuestro Señor Jesucristo. Eh, Tal como lo veníamos desarrollando, el Antiguo Testamento habla precisamente, de alguna manera están los tres implícitos, ¿verdad? Pero ve que como con los niños pequeños, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, se les llega a dar a conocer primero la mamá, ¿verdad? Es como la primera persona, ¿no? Después el papá, después los tíos, pero conforme va creciendo, va descubriendo más y más personas. Entonces, en nuestra propia fe, también nuestra revelación, la forma como nosotros concebimos quién es Dios hoy en día, Dios Trino, ha costado 3.500 años de una forma como Dios se ha ido revelando muy despacito en la historia, ¿verdad? No. Y esa concepción venía de generación en generación, aprendiendo cada día más, ¿verdad? Hasta poder decir esto. Entonces, para ser, digamos, muy rígidos en la disciplina teológica, si se habla en el Antiguo Testamento, se habla de Dios, de Dios, de Dios, porque es Dios, Dios Padre, ¿verdad? Obviamente nosotros sabemos que es trino. Y empezamos a ver los elementos que en el Antiguo Testamento ya venían dirigidos al Espíritu Santo, cuando se hablaba del soplo, del viento, la ruá, ya esos elementos de alguna manera eran como los primeros brillitos que iban dando a conocer la acción del Espíritu Santo primero, que se la acreditaban a Dios, ¿verdad? Obviamente, era y poco a poco, ¿verdad? Hoy en día usted puede decir el soplo del Espíritu Santo. Y usted podría decir, entonces, ¿de dónde viene eso? Ah, ok, eso viene desde 3.000 y tantos años para atrás.
cuando se hablaba de la Ruá. Y nosotros sabemos que ya con el estudio, ya con el proceso entendido en los estudios de tantos años, entendemos que esa era acción del Espíritu Santo, eran los antecedentes de cómo, no sé si me entiendes, que es complicado el tema, ¿verdad? Pero no, Sí, porque mi pregunta era porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente que dice que tiene como esos sueños de revelación o algo así. Entonces, yo quería saber si eso puede ser el Espíritu Santo que llega a uno. bueno, yo pensé que la pregunta era diferente, perdón. No, era por eso, porque Yo me como, fui por otro lado, ¿verdad? no, pero sí es muy, muy, muy interesante porque eso ayuda bastante también. Porque yo como decía, antiguamente hablaban de revelación, que Dios mandaba a los profetas, les revelaba qué es lo que va a pasar. Entonces yo dije, tal vez por ahí comenzamos. Sigue pasando, sí, sigue pasando. Mm. Lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no entendemos las emociones que el Espíritu Santo nos va poniendo en el corazón. Si usted un día descubre que iba para un lugar y terminó yendo para otro y pasó algo maravilloso, pero fue algo como místico, como de fe, esa fue la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Usted lo escuchó. En una ocasión estaba yo con otro compañero que es de mucha fe. Yo tenía 21 años, él tenía 27, y íbamos a comernos una empanada. Y cuando estábamos comiéndonos una empanada, nosotros trabajábamos con niños de las calles, personas de mucha fe, tratábamos siempre de hacer las cosas con mística. Íbamos camino a comprar la empanada y de camino íbamos hablando de que tal vez el Ministerio de Educación tenía maestros que podían designar para los talleres de un proyecto que el patronato tenía y que nosotros caminábamos con ese proyecto. El patronato es la entidad que tiene que ver con el cuidado de la infancia. Pues el camino hacia la empanada cambió y nos fuimos para allá, entre lo que estábamos hablando y para no mentirle, 3 semanas después teníamos 5 maestros en el taller dando clases, porque sí existía un Oh. programa del ministerio que apoyaba, ¿verdad? Ese tipo de proyectos. Eso es el Espíritu Santo. Ibas para un lugar y ¡pum!, te mandó para otro. El punto es que si nosotros somos a veces lo suficientemente eh, que ponemos atención a la voz del Espíritu Santo o no. Y para eso hay que orar, hay que ser personas de fe. Y yo creo que sí, ¿verdad? El Señor trabaja de muchas maneras así. No sé si le contesto un poco la pregunta. Sí, padre. Sí, gracias. Bien entendido. Muy, muy amable. Gracias. Y nos quedamos con hambre, ya no nos comimos la empanada, pues tuvimos que entrar a trabajar. Pues yo no sé, María Luisa, si ya entonces, ¿verdad? Me dijo el padre Arturo que después ustedes hacen algún tipo de otras cosas, ¿verdad? Eh, pero para mí un gusto y espero que el tema haya dejado como el objetivo al principio era que dejara tal vez un elemento o dos que tal vez yo no conocía y que ahora ya sé. Porque la única forma de poder conocer a una persona es entendiendo un poquito más de ella, de su historia, de quién es, ¿verdad? Entonces hablamos del Espíritu Santo desde esta perspectiva bíblica para poder entender un poquito más, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo lo fuimos conociendo en la historia a través de tantos siglos? Y bueno, esperemos que se haya cumplido la meta. Ajá. Sí, padre Edgar, pues no sé, creo que ya no hay más preguntas con esa presentación que nos hizo de más de 3000 años de manera tan rápida. Pues muchísimas gracias, padre Edgar, agradecerle eh, que dijo sí para compartir este día, esta noche con nosotros. Eh, gracias por toda su sabiduría. Y Juan está levantando la mano, entonces vamos a darle oportunidad. Adelante, Juan, abre tu micrófono nada más. Tiene el micrófono cerrado. Juan, Tiene que quitar el... A Ahí, ver, ahora sí me escuchan. ahora sí. sí. Bueno, yo, mire, padre, desde que tengo uso de razón en cuestión a la creencia en Dios,
al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo, María Santísima. Tuve una inquietud desde mi niñez sobre la espiritualidad. Siempre pensé en la humanidad como espiritual, más que como material. Desde niño, miedo a morir, sobre todo cuando fui aprendiendo en el catecismo que nuestro Señor Jesucristo murió para darnos vida, para perdonar nuestros pecados y en su momento, el día de nuestra muerte, llevarnos a una vida espiritual hermosa. Le perdí ese temor a morir, pero ya cuando ya crecí más, empecé a leer la palabra de Dios. He leído las Sagradas Escrituras unas 3 veces y las sigo leyendo porque hay todavía cosas que voy aprendiendo, pero me hice más sensible a las criaturas de Dios, que son también los animalitos. Y siempre me he preguntado si los animales respiran y si Dios es aliento de vida, también ellos respiran el aliento de Dios, respiran ese aliento de vida, que no fueron criados tal vez como Dios crió a la humanidad por medio del barro, el polvo y su aliento de vida en nuestras narices para obtener esa vida. Porque en la palabra de Dios en el Génesis dice que cuando Él creó todas las cosas, dijo a través de su palabra que haya animales de toda especie. Sin en cambio al hombre lo formó del barro y le sopló en la nariz para que tuviera ese aliento de vida. Pero también los animalitos mueren y respiran ese aliento. Y me he sensibilizado mucho al respeto por los animales, por las aves, sobre todo por esos animalitos que pues viven en nuestro hogar, como son los perritos, los gatitos, los pericos y todo lo que respira. En ocasiones a veces me he puesto a pensar en esta humanidad que aún teniendo una mascota lo tenemos sin comer, lo maltratamos, no le damos ese cariño, ese amor, ese respeto por ese ser, por esa criatura que Dios también formó a través de su palabra y que respira también el aliento de vida, que también ese aliento pertenece a Dios, porque todo lo que existe y vive pertenece y vive por Dios. Entonces, es una reflexión que hago para quienes tenemos en nuestra posesión un animalito como mascota, tratar bien, por lo menos como respeto, de que también respiran ese aliento maravilloso del Espíritu Santo en ese ser o criatura que también le pertenece a Dios como creación. No maltratarlos. Y pues me he sensibilizado incluso antes le tenía yo ese repudio a las lagartijas y animales así que se arrastran. Ahora no, ahora me he sensibilizado y los veo y en cada uno observo la obra de Dios tan maravillosa. Y yo me pregunto, no tanto que el hombre respira el aliento de vida, que cuando Dios retira su Santo Espíritu, aquel cuerpo queda inerte, queda muerto y va a la tierra. Y también el animalito cuando deja de respirar, también ese aliento se va de su cuerpo y también muere y va al polvo. Entonces, siento yo que en la espiritualidad o el Espíritu de Dios lo tenemos en todos nosotros como imagen de Dios, pero también sus criaturas que participan y comparten el mismo espacio y el mismo mundo que toda su creación de Dios. Esa es una reflexión de sensibilidad a través de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Hay personas con las que he platicado, muchas que temen morir, y a veces me pregunto, ¿de verdad
de verdad confían en el Espíritu, confían en el Padre y en el Hijo que vino a morir y dar su vida por nosotros. ¿Por qué tener miedo a la muerte? Si el que nace, hacemos fiesta y levantamos un festín y damos chocolates, damos puros y regalos, mas sin en cambio, cuando muere una persona nos ponemos tristes. Y mi reflexión es, el que nace, nace para morir. Sin en cambio, el que muere, muere para la vida eterna. ¿Por qué tener miedo a la muerte o a la espiritualidad? Si Cristo mismo nos puso ese ejemplo de morir como la semilla para vivir y dar fruto. Esa es mi reflexión, Padre, y pues si estoy mal en cuestión a la espiritualidad que respiran, el aliento de vida de nuestro Dios, hágame favor de hacérmelo saber, Padre, para rectificar. Y si estoy bien, Padre, muchas gracias por hablarnos del Espíritu Santo, que es al que menos le hacemos caso. Siempre nos dirigimos al Padre o al Hijo, a María Santísima, a los ángeles o a los santos, pero a veces no entendemos cómo pedirle al Espíritu Santo, que es el principal, porque sin el Espíritu no existiría el Padre, y no existiría el Hijo y no existiría absolutamente nada. Y el Espíritu es lo más poderoso que existe sobre la paz, sobre el mundo entero. Muchas gracias y bonita noche. Muchas gracias. Dios me lo bendiga muchísimo, ¿verdad? No, querer a los animales y sobre todo hacer este tipo de reflexiones no es malo, no se preocupe. Imagínense San Francisco de Asís con el himno a las criaturas, ¿verdad? Y a la creación. Entonces, adelante, pues, ¿verdad? Y siga pues buscando la verdad de Dios en su vida. Claro, Gracias, Padre. a usted. Gracias, Juan. En el chat, Erika dice, le da gracias a usted, Padre Edgar, y dice que para ella el Espíritu Santo es ese soplo que en su momento llega en sabiduría, en paz, en fe, en amor, de acuerdo a cómo lo busquemos y lo dejemos entrar a nuestra vida. Eso es lo que comenta Erika. Qué bonito, ¿verdad? Sí, gracias, Erika. Pues entonces vamos a ir cerrando. Nuevamente agradecer, Padre Edgar, su tiempo, su disponibilidad, su sabiduría que el Espíritu Santo le da para partir aquí. Muchas gracias. Confiamos No, que yo en muy otro contento de la invitación. Así. momento pueda. Gracias. Gracias, que en otro momento también pueda compartir. Bueno, solo algunos avisos, son muy breves ya para cerrar. Carla Juárez dice que muchas gracias por su charla, Padre Edgar. Gracias. Que estas